Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva conferencia que debo confesar tenía muchísimas ganas de poder ofreceros. Hace ya tiempo que dejé caer en una de las charlas que en algún momento haría algo en torno a la figura y a la obra, sobre todo de Jaume Plensa. Quienes me seguís sabéis de mi absoluta pasión y devoción por la escultura como formato artístico y como formato plástico. Pero es cierto que siempre hay nombres que te tocan y que son capaces de crear obras que sacuden de una manera absolutamente especial, ¿no? En su momento hablamos sobre Eduardo Chillida, hablamos sobre Ibarrola, también he nombrado en ocasiones a Argallo. No trato de decir que exista conexión entre ellos ni que sean poéticas similares, pero desde luego dentro de ese grupo de especiales, esto es muy subjetivo para mí, Jaume Plensa es uno de los artistas más maravillosos, más delicados, más líricos, más poéticos, más humildes, más sencillos y capaces de llevarte, ¿no? a pequeños universos que bueno, pues tocan con aspectos que no siempre encontramos en lo real. Así que antes de empezar, sí que me gustaría especificar que todas las fotografías, para no ponerlo en todos los pies de foto, aunque encontraréis los títulos, el año de ejecución, el lugar en el que se ubica o si ha pertenecido a una instalación temporal, han sido extraídas de la página web de Jaume Plensa, con copyright de Jaume Plensa Studio, salvo aquellas que se especifican, ¿no? Nombres concretos en el pie de foto porque hayan sido publicadas por prensa y pertenezcan al archivo de algún fotógrafo o fotógrafa. Y recomiendo encarecidamente, lo haré también al final, que visitéis su página web porque bueno, permite tener una visión mucho más global. Hoy nos vamos a centrar en obras particulares de este maravilloso artista. Pues vamos allá. Jaume Plensa nace en el año 1955 en Barcelona y simplemente he querido daros un pequeñísimo eje cronológico porque sobre todo lo importante son las piezas que él ha creado. Estudió arte y diseño en la Escuela de Arte de la Llotja, en esa ciudad catalana, y en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi. 1980 es un año importante para él, la primera exposición en Barcelona, pronto llegarían también primeras apariciones en la Feria de Arte de Arco, donde él cuenta como anécdota que Eduardo Chillida se le llegó a acercar, ¿no? Y le dijo, nunca pierdas esa pureza, esa esencia, aunque él en ese momento quería un poco romper con lo que habían sido las grandes figuras de la escultura española hasta ese momento. Viajó por distintas ciudades, vivió en distintas ciudades, Berlín, Bruselas, estuvo también en otros países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y llegó a trabajar como profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes en París y colaboraba de forma regular con la Escuela de Arte del Art Institute de Chicago como profesor invitado. En torno a 1993 empieza ya a recibir numerosos premios internacionales, que no es ya que avalen su creación, ¿no? Porque la obra habla por sí misma. Pero bueno, siempre son impulso y permiten ir fraguando una carrera que a su vez es la vía para poder seguir creando, ¿no? Entre ellos cabe destacar la Medalla de Caballero de las Artes y las Letras de Francia, el Premio Nacional de Bellas Artes del Gobierno de Cataluña, el doctor honoris causa por el Art Institute de Chicago, el Premio Nacional de Bellas Artes de España, el Premio de Velázquez de las Artes. Muchísimas son las condecoraciones y reconocimientos que Plensa ha recibido. Ha participado y lo seguirá haciendo de forma regular con exposiciones, muestras en galerías y museos de todo el mundo, incluso hasta fecha actual, pero todos los años que os he querido remarcar es 2004. Una importante parte de su trabajo comienza a centrarse con esas piezas, esas esculturas relacionadas con el espacio público, que puede que sean entre toda su abundante, no sé si vastísima, pero abundante obra y creación, pues de las más conocidas, ¿no? Las que nos resultan un poquito más cercanas. De Crownfontaine, Julia, la tenemos muy cerca en Madrid, aunque ha estado viviendo, ¿no? Estos extraños tiempos también por los que atravesamos, Boeses en 2018,
De tal manera que poco a poco no solo se ha ido fraguando una personalidad importantísima y vital en el mundo de la escultura a nivel internacional, sino que parte de ese reconocimiento fue generando también que se celebraran primeras retrospectivas, podríamos llamarlo así, como la de 2011 en el Parque de Esculturas de Yorkshire, en West Breton, Inglaterra, donde se exhibe una parte importante de esa creación. No solo ha recibido condecoraciones, sino también todo tipo de premios, ¿no? El premio Marsh a la excelencia en la escultura pública por su obra Dream, de la que vamos a hablar, el premio Mundial de Bellas Artes por la mejor instalación pública con su pieza de Together, el premio Nacional de Artes Gráficas de Calcografía Nacional, ¿no? Y quizá uno de los momentos más especiales tuvo lugar hace unos 2 años con la gran retrospectiva que se celebró en el MACBA en torno a la obra de este artista, que un poco le obligó a algo que no le gusta excesivamente, que es mirar atrás, ¿no? Pero encontró, y iremos hablando de eso a lo largo de esta conferencia, coherencia. Cómo en el fondo ha estado trabajando en torno a toda una suerte de temas principales que van hilando cada una de sus producciones y por lo tanto hay una evolución constante. Quizá cambian los materiales, quizá cambian los formatos, pero esa parte de concepto, ¿no? La gran interrogante que se trata de resolver a través de la obra creada, gira, ya digo, en torno a los mismos temas, ¿no? Bueno, pues es indiferente, ¿no? Por eso os quería poner esta imagen de Private Dreams, creada en el año 2014. Es indiferente, decía, los materiales con los que Plensa trabaje. Mármol, diferentes resinas, fibras con polvo de mármol, madera. Lo importante es toda esa lírica y toda esa poesía que él es capaz de transmitir a través de sus piezas. Por supuesto que el material es interesante. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo el material no es ya que aporte muchísimo, es que para muchos escultores es punto de partida. Es el material el que habla, es el material el que da la idea, el que guarda la forma, por así decirlo, que el escultor debe extraer de ella. Implica determinados matices y aspectos dentro de la creación escultórica, pero por supuesto hay una parte de idea, hay una parte de concepto, hay una necesidad de expresar, de transmitir, de interrogar también al espectador y la elección del tema, la manera de trabajarlo. Prima tanto como el propio material, ¿no? El propio formato, porque Plensa también es un artista polifacético, dibujos, ilustración de libros, intervención en diseño de escenografía, teatral, escultura, proyectos públicos. Vamos a ir desgranando poco a poco todos esos aspectos. Y sobre todo es que más allá, decía, de la presencia o no del material, lo que implica dentro de la obra, esa parte de biografía, cronología, conocer aspectos de su vida para tratar de comprender mejor la escultura, es un artista que te envuelve sin ser invasivo. No es ya que te coja de la mano, es que te lleva, ¿no? Te presenta a través de la pieza todo un universo interior en el que se comparte lo individual con lo grupal, como hay una serie de preguntas, de pensamientos, de planteamientos, de sensaciones, de emociones que nos conectan absolutamente a todos y a todas como seres humanos que somos, ¿no? Pero desde una mirada diferente, ¿no? Existe algo en el artista, ya sabéis que en tiempos antiguos se hablaba de esos intercesores, ¿no? Entre los dioses, lo sagrado, lo divino, el plano terrenal. Dicho esto sin ningún tipo de elemento de soberbia, sino que son capaces de manejar un lenguaje, de poseer una mirada y transmitir a través de lo que es el arte, ¿no? Esas cuestiones que, bueno, pues todos nos hemos podido plantear en algún momento. Así que sobre todo esta fotografía está puesta, House of Knowledge, que es una obra de 2008, como una declaración de intenciones. Es una charla para dejarse llevar por la poética, por la reflexión, por esos aspectos de la pieza que van más allá de lo intelectual, ¿no? Sin valoraciones de si te gusta o no, es bonito o no, todas estas cosas que a veces salen en las charlas, que tienen más que ver con el mercado del arte y estos parámetros que casi siempre nos sirven para tratar de medir, ¿no? El arte
conceptual, el arte contemporáneo, el arte más de vanguardia, y no, es un callarse, es un silencio, es un escuchar, un susurro, ¿no? Apenas, y dejarte llevar, viajar, transportar por, a través, con de la propia obra artística. Pues el primero de nuestros bloques es palabra sonido, ¿no? En la obra de Jaume Plensa hay un interés bastante acusado por la palabra y por el lenguaje, algo que en cierta medida, en algunas entrevistas que podréis buscar incluso en la web, le viene desde pequeño. Su padre era un gran lector, inculcó en él el hábito de la lectura y en ocasiones ha mencionado que tiene una serie de tótems, ¿no? Las patas sobre las cuales se asienta su mesa de lectura de cabecera, que son Shakespeare, William Blake, Baudelaire y Dante. Por supuesto que se han ido sumando escritores, literatos, poetas más actuales como José Ángel Valente, como Andrés Estellés, como William Carlos Williams, y siempre sirve esa literatura también como elemento de reflexión, como punto de inflexión, como punto de partida, como generador, ¿no? De ciertos planteamientos, como espejo para verse reflejado en el alma del otro y esos compartires que comentaba al principio. Y a mí me gustó, leyendo algunos de sus textos y entrevistas, que él destacaba en concreto una frase de William Blake que decía: un pensamiento llena la inmensidad, ¿no? A partir de ese hilo, un pensamiento llena la inmensidad, podríamos empezar a plantearnos cómo se puede dar fisicidad a la palabra, cómo puedes transformar el lenguaje en algo matérico, que tiene peso, que ocupa un lugar, ¿no? Un espacio determinado. Cómo se puede modelar el sonido del lenguaje y el contenido del lenguaje, ¿no? Cuya unidad esencial, no voy a decir ya fonema o letra, ¿no? Es la palabra. La palabra es un lugar, la palabra es un espacio, la palabra tiene forma, ¿no? No es lo mismo decir amor que decir odio, que decir paisaje, que decir vertedero, por poner un ejemplo. Nos llevan a unos límites, un espacio, unos recuerdos, unas evocaciones concretas, ¿no? Y esa búsqueda de cómo dar fisicidad o forma, en cierta medida matérica me refiero, a la palabra, porque más allá de la grafía, ¿no? Una palabra tú la puedes describir y tiene una forma, pero me refiero trasladarla a un lenguaje distinto, como es el artístico. Él menciona una anécdota de cuando era pequeño, que se solía esconder de vez en cuando en un piano vertical que había en su casa, y su padre, sin saberlo, que él estaba dentro, se ponía a tocar, ¿no? Y entendió dentro de esa caja la vibración de la materia, ¿no? Era un momento mágico para él, un momento en el que se unía con el universo, con el todo, ¿no? El sonido, el espacio, él, la partitura, la música, lo que transmitía eran todo uno. En torno a esos contenidos, él empieza a trabajar desde obras más antiguas, vamos a ver otras más actuales, con ese peso de la palabra y cómo dar forma, ¿no? Al lenguaje más allá de lo gráfico, a través de lo escultórico. Una de las primeras piezas es Sleep No More del año 2008, en el que veis, ¿no? Recurre al lenguaje escrito, marcando unas coordenadas determinadas, ocupando, señalando un lugar determinado, y por supuesto también habría que mencionar su participación, su intervención en la ilustración de las obras, el teatro completo de William Shakespeare, publicado en el año 2007. Estas quizás sean relaciones entre comillas, el término o la expresión más evidentes, pero poco a poco va a ir destilando esa relación especial con el lenguaje, con su sonoridad, ¿no? Ya veremos también en otro apartado con la ausencia de sonoridad, es decir, el silencio, que sigue siendo a la vez palabra. Y llegamos así a una pieza como esta de 2005, cuyo título es Song of Songs, canción de canciones. Lo que veis es la imagen de la instalación que se montó en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, pero sobre todo la obra es sumamente interesante porque veis que lo que se está haciendo es jugar con las letras, formando o no palabras. Tú puedes incluso jugar como espectador. Es una invitación
a tocar la escultura, ¿no? A Plensa le interesa muchísimo esa parte de lo táctil de la escultura, que se recupere el tocar, llega a decir el acariciar la obra, y eso implica que esta pieza se mueve, ¿no? Eso implica que tú puedes entrar dentro de la obra, que tú puedes jugar y participar con ella, que esas palabras de metal tienen un sonido en el momento en el que tus dedos van pasando por esa cortina, que no necesariamente es obviamente el fonético, pero sobre todo es que él está tratando de liberar la palabra de la tiranía, casi podríamos decir, de la frontalidad del libro, de la frontalidad de la página y de ese espacio quieto, inerte, que en cierta medida es corsé en ocasiones del lenguaje, ¿no? La palabra escrita, la palabra impresa, la saca hacia afuera y la deja en el aire, al viento, colgando, a merced de lo que con ellas quiera hacer el espectador que decida introducirse, ¿no? Y otro detalle interesante que va a estar también presente en muchas de sus obras es que tú puedes ver a través de estas palabras, ¿no? Como si fueran esa especie de páginas transparentes, puedes contemplar desde distintas perspectivas el mensaje o lo que tú puedas hilar entre todas estas letras desde este lado no es lo mismo que está viendo este caballero o si lo contemplas, ¿no? Desde otro punto de vista. Y eso lleva, es otra de las intenciones de Jaume Plensa, a presentar ante el espectador cómo un mismo texto puede ser diferente para dos personas, cómo tu lectura y la mía pueden ser distintas en función de quiénes somos, en función de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de lo que extraes o aquello que te llama la atención de un texto. Obviamente será distinto también en muchas ocasiones a la propia intención del autor, ¿no? Nos pasa que en el colegio, en el instituto, analizábamos poemas y por mucho que sepas todos los recursos literarios y hagas un análisis crítico excelente, esa parte subjetiva jamás la puedes tener a menos que puedas hablar con el autor o con la autora, ¿no? Es hacer sonar a la palabra, a la letra, de una manera distinta. Recordad ese peso del sonido y de la resonancia, ¿no? La palabra y el sonido son también centro de creación de esta obra posterior, Voices, Voces del año 2018, que se encuentra en Nueva York y que además está ubicada en un espacio concreto, por lo tanto era importante investigar la arquitectura, recorrer esas zonas, ver cómo la obra se podía integrar no solo en el propio edificio, sino también porque veis que es una zona escaleras mecánicas, la gente pasa, la obra se puede contemplar desde abajo, desde arriba, desde distintos puntos de vista, cómo interactuar con quienes entraran a ese edificio. Así que obviamente lo primero fue entender el edificio y comprender la arquitectura ayudó a planificar la propia obra de arte, ¿no? Por esa contemplación que cambia en función del punto de vista de quien la mira. ¿No? Eso tiene que ver también, decíamos, con el lenguaje, no ya por la posición, ¿no? Sino por todos esos aliños personales y cómo hay una relación entre la obra y la arquitectura que y el propio individuo que transita, que va a cambiar la relación con el propio monumento, ¿no? Es una pieza viva en el sentido, no está expuesta al aire, al mar, esto no es land art, no, no es el peine del viento de Chillida, la herrumbre, etcétera, etcétera, pero sí que es una pieza que muta, que vive, ¿no? Que late, porque en función de la luz, de la hora del día, de las sombras que proyecta, a su vez juega, interactúa con ese espacio, ¿no? Un elemento también interesante de Voices es que se trabaja con la esfera como planeta. Es algo que orbita, de hecho veis que son esferas inmensas que aparecen flotando, ¿no? Ocupan un espacio y a su vez crean un espacio, ¿no? Y si observáis, aparecen distintas grafías, distintas letras, distintos alfabetos, porque Plensa trata de crear una metáfora en primer lugar, de las voces que se quedan flotando, ¿eh? De ahí que aparezcan como planetas orbitando. Él cuenta en algunos textos que en cierto momento llegó a la obra de Rabelais, el personaje de Gargantúa, y este explica que las voces quedaban congeladas en el aire, ¿no? Las voces de seres que ya habían fallecido, todo lo que hemos ido contando a lo largo de nuestra vida.
y congeladas en el aire al ser calentadas por el sol, goteaban en forma de sonidos inconexos que caían sobre el mundo con forma de piedras preciosas, ¿no? Entonces es nuevamente ese espacio que ocupa el sonido, incluso cuando la fuente del sonido ya no está, la vibración del lenguaje, como en cierta medida tiene algo de materia, ¿no? Porque existe, es algo que no puedes tocar, no puedes ver, pero ocupa un espacio, llena con su energía un espacio. Y aparte de esa conexión de la metáfora de la voz que se queda flotando, os decía que veis que hay distintos alfabetos, ¿no? Es una relación, un guiño a cómo cada individuo tiene personalidad, tiene identidad, tiene vida, tiene memoria, pero también forma parte de una cultura, de un grupo, de un conjunto, de una sociedad en la que todos conviven, ¿no? Cada uno es una esfera, por así decirlo, delimitada, pero forma parte de esa especie de galaxia o conexión planetaria. Y hay detalles también maravillosos en esta obra de Voices en torno a la técnica y a la elaboración. Hace poco se estrenó un documental maravilloso, puedes oírme, y Jaume Plensa se le ve trabajando, ¿no? En el taller, los preparativos previos a la instalación de esta obra, con qué mimo y con qué cuidado él primero dibuja, luego hace una maqueta, la torsión exacta de cada una de las letras, va dando forma, cómo pule, regula, ¿no? El barniz, la textura, los acabados de las esquinas, un perfil más cortante, un perfil más redondeado. Todo esto, por supuesto, no lo hace él solo. Hay una parte del encargo que se lleva ya a la fábrica y que me gusta especialmente destacar este punto porque una de las cosas que más se critica en el arte actual es que los artistas no hacen sus obras, ¿no? De repente una pieza se lleva a una fundición, a un taller, a una industria. Es lo mismo que pasa en el mundo de la cocina. Tú vas a comer a un restaurante que ha ganado X estrellas Michelin, qué sé yo, y tu plato no lo va a cocinar el gran chef, ¿no? De él es la idea, de él es esa mezcla de sabores, ese equilibrio de texturas, esa elección de materiales. Con la pintura, con la instalación, con la escultura en el arte actual, con la fotografía incluso, sucede lo mismo. Lo importante es la creación, pero esa creación es concepto, es idea, ¿no? Es inspiración, no es solo la parte manual. Luego la obra pertenece al artista. Otra cosa es que para poder llevar adelante la ejecución de estas esferas pesadas se necesite de otros apoyos. Pero bueno, magnífica esa pieza en que la palabra se transforma en obra y está siempre volando, ¿no? Igual que nuestras conversaciones, aquello que se nos transmite y nos envuelve, una palabra de amor, una conversación en la que sales más parado o relacionada con la rabia, el odio, dejan una pátina, dejan un pozo, ¿no? Flotan alrededor nuestra en cierta medida. Y esto ya nos lleva a entender que, en cierta forma, el artista es un poeta. Seas escultor, seas pintor, seas arquitecto, todo pasa por el dibujo, pero hay un peso también importante del lenguaje a través de aquello que se quiere contar, aunque esto tenga que ver con lo emocional y no estrictamente con la idea, lo intelectual, ¿no? Luego, ¿es el artista un poeta? ¿Es el artista el alma, ¿no? de la sociedad en cierta medida, capacitado para conectar ese mundo superior, vuelvo a decir, sin ningún tipo de rastro de soberbia, con ese mundo físico o más cotidiano? Uno de los aspectos que me interesa también, o me gustó mucho leerlo, de Jaume Plensa, es que él llega a decir que ser artista no se elige, es algo inevitable. Y que él no escogió ser artista, ¿no? En cierta medida fue escogido por el arte, no había otra posibilidad. Desde luego él ve en el arte, en el creador, ¿no? Da igual que se sea artista, poeta, un intento de rastrear el alma, casi como si fueras un médico,
aplicado a ese mundo de la creación. Y es interesante ver, por eso os pongo esta imagen de autorretrato con música, es una obra de 2018, pero para darnos cuenta de que las ideas van evolucionando y que muchas obras actuales tienen relación con piezas, esta quizás más contemporánea, Voices, pero con otras más antiguas, ¿no? Hay temas recurrentes que siempre están ahí, hay preguntas a las que siempre se trata de dar respuesta a través de lo plástico. Está la esfera, está el peso del sonido a través de la nota, no tanto de la partitura musical, pero la forma de crear esa estructura recuerda mucho a todas esas conexiones, lazos, imbricaciones, casi enredaderas que se habían creado en Voices con las letras. O incluso, año 1999, Edvard von Mir, que es una obra, no trato de establecer paralelismos con las esferas de Voices, porque no son la misma forma, no es el mismo material, pero sí la idea de algo colgante, ocupando un espacio, o sea, también se llega, ¿no?, a conocer otras soluciones técnicas y ver qué posibilidades tienes como creador, porque te vas midiendo contigo mismo constantemente. Esta es una obra, ya digo, bastante más antigua. Bueno, desde ese carácter del creador como poeta, otra pieza muy interesante es Conversación en Niza. En el año 2007 él crea esta obra. Tiene también ecos de otra pieza, Drum, del año 2012. Está en Göteborg, en Suecia. Pero esta se encuentra en esa plaza Maserá de Niza, una parte del centro de la ciudad, punto neurálgico por el que van pasando, ¿no?, los ciudadanos, las ciudadanas, los habitantes, mejor dicho, de ese núcleo urbano. Es una obra que nos lleva a la ensoñación, ¿no? Las figuras que nos contemplan desde lo alto, que nos contemplan desde la distancia, un poco alejados de la sociedad. Y sobre todo ese creador que ilumina, ¿no? Siempre está ahí, en medio de la noche, se enciende como si quisiera transmitirnos un mensaje, comunicarnos algo, avisarnos de algo. Se ilumina además desde el interior, no son luces externas, ¿no?, lo que dotan de esa especie de halo, más allá del propio color, del material escogido, es esa luz interior la que se proyecta hacia afuera. Hay un momento del documental que os he mencionado en el que Jaume Plensa se pregunta, ¿no?, a sí mismo cuántas cosas hemos aprendido en la escuela que eran falsas o no servían para nada, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del concepto de intrahistoria, de cómo la historia la escriben los vencedores, qué historia es la que nos han contado y de quiénes, ¿no?, a quién pertenece. La historia cotidiana no aparece prácticamente por ningún texto oficial, ¿no? Y se plantea lo mismo en relación a la geografía, porque para él el concepto de frontera inamovible y ese límite que separa, ¿no?, la tierra en distintas naciones, estados, en realidad las fronteras son creadas, luego es algo móvil, es algo volátil, se ha ido transformando con el paso del tiempo. Y si hemos dedicado todo ese tiempo de la escuela a aprender cosas, realmente eran todas ellas cosas importantes, y de ser así, ¿dónde queda lo importante, ¿no? ¿Dónde queda la poesía? ¿Dónde queda el tacto? ¿Dónde queda la reflexión? ¿Dónde queda el conocimiento de lo humano? Hay una necesidad, esta obra gira en torno a eso, de mirar hacia el interior, ¿no?, de creer en el mundo interior, y por eso son obras que se relacionan con un contexto del grupo y lo social, pero que te llevan a la contemplación en cierta medida introspectiva, ¿no?, porque la introspección es necesaria, más en un mundo como el actual, donde el ruido es constante, y no me refiero ya a coches, bocinas, claxons y otros etcéteras, música alta, gente que no es capaz de llevar los cascos, móviles, terrazas y otros etcéteras, sino el ruido mediático. Somos una sociedad eminentemente audiovisual, con una sobreexposición a los medios considerable. Tenemos todo tipo de herramientas y recursos que nos llevan a la información, pero que a la vez es desinformación, ¿no? Entonces, es un canto al regresar hacia adentro, ¿no?, hacia uno mismo, como una necesidad, no como una obsesión individualista o egocéntrica, no. Es una apuesta para desde el silencio escuchar y sobre todo crecer, ¿no?, y mejorar como ser individual, y toda esa mejora tendrá una proyección hacia el grupo. Por lo tanto, hay algo en este tipo de obras que a mí me resulta magnífico.
El arte es un bastión, es una guarida, ¿no? Es un lugar en el que quedarse para entender, para crecer, no para protegerse o defenderse del mundo, que a veces también, sino para gestionar y tener otras fortalezas y otras raíces. Y si el arte es eso, implica que la belleza es revolucionaria. ¿Cuántas veces no me habéis escuchado esa frase, ¿no? La belleza es una herramienta, la belleza es un recurso, la belleza es un bastión. Por lo tanto, la obra de arte es capaz de iluminar al mundo, a la vida, al ser humano y sobre todo devuelve a lo cotidiano, a lo pequeño, a lo individual, a una verdadera dimensión importante, ¿no? Al fin y al cabo, la vida es el día a día y debemos encontrar la poesía, el lirismo, la sensibilidad, la confianza en nosotros, en lo pequeño, en lo cotidiano y desde ahí transformar, ¿no? El mundo, un poco como el lema de lo local pensando en lo global, pero ligado al arte y a la unión entre el arte y los seres humanos. De eso también habla una pieza como esta, Nomad, del año 2010. Es una obra en la que veis, nuevamente tenemos la figura de alguien, además en esa posición un poco fetal, ¿no? De recogimiento, de introspección. Es una escultura abierta, es una escultura que permite ver a través, que se ilumina desde dentro, con todo lo metafórico que conlleva esos aspectos que os voy diciendo, y que nos deja contemplar el paisaje se integra en ella, nosotros podemos integrarnos también en ella. Y tiene mucho que ver también con la piel, no como barrera, no como límite, sino la piel como parte de nosotros y sobre todo el espacio, la superficie en la que la vida nos va tatuando, ¿no? Aparecen nuestras arrugas. Plensa transforma esto en un tatuaje de lenguaje y de palabras, esa especie de mensaje de tinta invisible, pero que somos capaces de leer en otros ojos, en otras manos, en otros cuerpos, ¿no? Y en cierta medida toda esa información nos permite meternos dentro de aquellas personas que van a formar parte de nuestro círculo. Da igual la nacionalidad, da igual el origen, la edad, la cultura, la raza, la religión, compartimos algo desde esa diversidad, desde ese carácter humano, somos distintos, pero hay puntos comunes, ¿no? Y ya decíamos que las grandes preguntas, las emociones, todos los seres humanos se enamoran, todos los seres humanos sienten tristeza si hay una muerte de un ser querido. Desde ahí están las conexiones, desde ahí están las alianzas, desde ahí esa necesidad de amalgamar, enraizar, ¿no? Buscar ese punto de origen y ese punto común, incluso en las ciudades, ¿no? Incluso en núcleos urbanos, cosmopolitas, donde además hay muchísima mezcla, muchísima hibridación y muchísimo mestizaje, pero requerimos de este tipo de piezas. La llegada de las obras de Plensa marcan un antes y un después, ¿no? Te obligan a, no te obligan, te invitan a recorrer paseos marítimos, a llegar a ciertas plazas, a detenerte a mirar, a cuestionarte, a escuchar, ¿no? Entonces es como cuando Christo y Jean-Claude, en cierta medida, envuelven sus edificios, ¿no? Ellos juegan a que los ciudadanos, el espectador de a pie, recupere la memoria de esos espacios que siempre han formado parte de ellos, ¿no? O de ellas, y que llega un momento que de tanto verlos te olvidas del contenido y el peso que tienen, ¿no? El arte tiene ese poder, tiene esa magia, el capturar tu atención y llevarte, ¿no? A la contemplación y a través de ella a la reflexión. Fijaros también cómo cambian las obras en función de la luz del día, de la iluminación, del punto de vista desde el interior, que tú la contemples envuelto, ¿no? En esa piel de letras, de palabras, de lenguaje. Y dentro de esa misma línea, otra obra maravillosa es Surd. En 2017 se monta en territorio canadiense. Parece similar, de hecho comparte muchos puntos comunes, pero veis que aquí las letras tienen una serie de elongaciones, como si fueran raíces que van entrando en la tierra, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el de dónde nacen las palabras que nos definen como individuos, como sociedad, como comunidad. Los lenguajes son distintos, pero los términos son muy parecidos. Todos los idiomas tienen
la manera de nombrar esos aspectos comunes como el amor, como la tristeza, como la muerte, como la pasión, ¿no? Y sobre todo es que nos ligan a lo ancestral. El lenguaje tiene algo de ancestral. La raíz va a la tierra, ¿no? A lo telúrico. La propia escultura tiene algo de ancestral. Jaume Plensa llega a decir en una entrevista, cosa que también me encantó leer, que la escultura ya existía en comunidades ancestrales, ¿no? Muy antiguas y que era una manera de relacionarse con la divinidad, con lo abstracto, con lo intocable, con lo divino, con lo imposible. Pensad en los tótems, por ejemplo, de los pueblos de América del Norte, de la costa también oeste. La pintura siempre ha sido más intelectual, describe en cierta medida y define la relación del ser humano con lo cotidiano, trata de imitar de forma veraz, bueno, hasta que llegaron las vanguardias, aquello que tú estás contemplando, objeto y sujeto, gracias a las vanguardias ya se desliga, ¿no? De esa representación figurativa, de esa conexión con el realismo, de la representación o la ejecución y creación como copia. Y entonces en expresionismo podemos hablar de una pintura emocional que transmite otros valores, pero en general la pintura es mucho más intelectual. Pero la escultura tiene algo esencial, es absolutamente primitiva, ¿no? Por esa parte táctil. Por eso decía que para Plensa es importantísimo el poder tocar las obras, ¿no? Porque el tacto es nuestra manera de conocer el mundo. Y de hecho el tacto es uno de los primeros sentidos. De lo primero que hace un bebé es mover manos y brazos para saber cuál es el espacio que ocupa, ¿no? La relación espacial, aquello que le rodea. Y desde ahí, desde esa parte de tacto, de yema de piel, es un arte profundo, es un arte honesto y tiene que ver con el origen, ¿no? Y por lo tanto también vuelve a ser un elemento común entre todos los seres humanos. No hay que buscar las distancias, sino precisamente esos lugares comunes y la escultura es uno de ellos. Fijaros cómo decíamos, hay investigaciones, rastreos, palabra, lenguaje, individuo, comunidad, lenguaje, forma humana, que aparecen como una constante en toda su obra. Aura 3 del año 2003, Anónimo 6 de ese mismo año y When, cuando del año 2005. Veis cómo se puede configurar una obra a través de la palabra, veis cómo la palabra imprima, tatúa el cuerpo con mensajes determinados, ¿no? Veis cómo hay un juego nuevamente con la anatomía del ser humano relacionada con el lenguaje. Tres obras distintas pero que nos remiten a las que acabamos de ver, ¿no? Bueno, es importante también ver cómo las obras de Jaume Plensa se van integrando en la ciudad, porque si os fijáis, esta pieza está colocada de tal manera que dependiendo de si tú entras en la ciudad o sales de ella, pareciera que da la espalda, ¿no? Y no es eso, protege, recibe, ¿no? Lo que trata de transmitir es que está en cierta medida cuidando de la ciudad. Eh, que el núcleo urbano es un lugar de encuentro, de confluencia, y que la escultura a través de su energía que también le llega de todos aquellos que van a visitarla y a contemplarla, abraza, protege, se convierte en guardiana, ¿no? Y en amiga de esa gente que contempla su vida y que le ayuda a tener una aura determinada. Pues bien, llegamos así a otro de nuestros bloques. En este caso, vamos a hablar, tiene relación con la palabra sonido, pero ahora hablaremos del sonido silencio. Jaume Plensa lleva toda la vida intentando construir, como él defiende, un lenguaje, un alfabeto, un pensamiento, una ideología que le ayuda a entender mejor el de los otros, ¿no? Y acercar su mundo a los demás. Es una especie de partir desde el yo para llegar al otro. Pero claro, lo interesante es que como creador y como artista no da ideas precisas, sino que lanza preguntas, lanza interrogantes, ¿no? Y a veces incluso abre más interrogantes que dar respuestas, ¿no? Pero es un ejercicio desde la contemplación estética sumamente interesante. Toda esa reflexión que nos plantea con sus obras, sus materiales y la evolución de los mismos. Fijaros en una pieza como Jerusalén, que conecta también con otra obra como Bones Spirit Matter. Él es un enamorado de la percusión como fuente también de sonido y de creación de armonías, ¿no? Y de equilibrios
sonoros. Y es una escultura que relaciona, por lo tanto, lo material, que es el propio gong, ¿no?, de bronce y el poder que tiene, con esa parte inmaterial, que nuevamente vuelve a ser la vibración, la onda y lo sonoro. Por lo tanto, hay una especie de conexión entre lo tangible, que es aquello que tú puedes tocar, y lo espiritual, intangible, ¿no?, que se produce cuando tú interactúas con esa pieza. Vas tocando ese gong o varios, decides entrar dentro, dejarte llevar por esa vibración que realmente ocupa un espacio, tiene una repercusión en el cuerpo y que te va acercando a lo superior, ¿no? Recordar la anécdota del piano. Pieza también magnífica e interesantísima en cuanto a estos conceptos es Silencio, en la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, creada en el año 2019, ¿no?, para esa institución en Madrid. Y te lleva a reflexiones y a emociones y a sensaciones sumamente interesantes, ¿no? Cómo las palabras a veces no son el mejor vehículo para expresar las ideas, cómo el silencio se escucha. Para mí, como hay un verdadero miedo al silencio en la cultura actual, porque estamos tan embotados, ¿no?, de toda esa información excesiva, de todo ese ruido mediático, que pararte a pensar es pararte a tener tu propio espacio, es pararte a ser individuo y romper con el grupo desde lo homogéneo y desarrollar el espíritu crítico, desarrollar el gusto estético, crecer de una manera diferente. Y lo diferente en la actualidad asusta, ¿no? Existe esa necesidad de amalgama controlada en cierta medida, aparte obviamente del manejo de los blancos, del pulido, del material, de la presencia, de polvo de mármol, de las formas muy líricas. Luego hablaremos de estos rostros de muchachas. No hay nada de violento en ese cruce de manos, ¿no? Es más una especie de juego, un tapar la sonrisa, pero el sonido sigue ahí, porque tú lo evocas a través del gesto, lo evocas a través de la experiencia. Y maravillosa Isabela Whispering, una pieza creada en el año 2016 para una colección privada, que fue un trabajo muy interesante para Jaume Plensa porque no era solo la escultura, era introducir la escultura en una casa, ¿no? Y además en una casa oriental, tiene muchísima relación con el universo estético de Oriente, se siente cómodo en ese tipo de lenguaje y de códigos. Pero es que además un hogar no es cualquier espacio. Requiere de un respeto, requiere de un silencio, casi de una reverencia, ¿no? Antes de cruzar el umbral de la puerta, se accede a través del silencio y del respeto. Y se le permitió diseñar el jardín de tal manera que la obra estuviera mejor integrada en ese lugar, ¿no?, por parte del coleccionista que la adquirió. Isabela es una niña de la favela, de una favela de Sao Paulo, porque él trabaja con modelos reales, aunque bueno, después hace toda una serie de procesos desde la fotografía y jugando un poco con las proporciones, pero crea, ya digo, una obra que acompaña esa necesidad de silencio y de introspección dentro de este hogar en concreto, ¿no? Una pieza que nos lleva a esa importancia del no sonido para realmente poder escuchar y poder hablar, ¿no? Y por supuesto dentro de esta línea Invisibles, que quizá es una obra que os suene bastante porque estuvo en el año 2018 instalada en el Palacio de Cristal de los Jardines del Retiro, forma parte ese pabellón, ¿no?, del espacio expositivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es una obra además, primero el gesto de silencio, ¿no? Si os percatáis de la figura, ya nos va llevando a un punto determinado. Hay una especie de susurro, hay una especie de petición, hay una invitación a dejar, nada más cruzas la puerta, el mundanal ruido y ese ruido del mundanal ruido e introducirte en una esfera, en un tiempo, en un espacio, en una atmósfera completamente distinta. Es una escultura carente de materia. Si os dais cuenta, está trabajada con malla, con red, ¿no?, lo cual le da una ligereza visual, pero sobre todo ese componente de transparencia y a veces incluso de invisibilidad, porque en función de cómo estaba la luz del día,
te costaba ver la forma, ¿no? Los límites, el perfil, ¿no? El saber por dónde estaba la pieza se perdía en el espacio, además por toda esta estructura de hierro de ese pabellón de cristal. Es una cabeza que no oculta lo que hay detrás, sino que muestra todo aquello que le rodea, sus propios pensamientos en cierta forma, ¿no? Una especie de gesto de sinceridad y de transparencia. Y sobre todo es que por esa transparencia absorbe lo de fuera, te absorbe también a ti cuando vas pasando por debajo o ibas pasando por debajo de esas raíces, de esas elongaciones, de esos tirantes y entras a formar parte de la propia escultura. Es decir, la obra se llena de todo aquello que le rodea y a la vez te llena a ti y lo proyecta, ¿no? En ti, el paisaje, la noche, la luz del sol, porque es una pieza que requiere mucho trabajo de percepción en su contemplación, pero que cambiaba, ¿no? Plensa decía que él que acudía por las noches, ¿no? A verla sin luz, a museo vacío, lo cual también afectaba a la relación con la obra, de día la obra transmitía esa parte del mundo invisible, por lo que comentábamos se pierden un poco las líneas, pero en la noche tenía que ver con el mundo mágico. Hasta el gesto de silencio es otro, ¿eh? Con ese fondo negro y esa manera de poder ver la malla y la rejilla. Claro, pensemos que Plensa es un artista que llega a decir que las cosas importantes en la vida son invisibles, ¿no? Hay muchísimos juegos, muchísimos guiños, muchísimos ecos a lo largo de su producción. Y otra de las maravillas que él creó, Abilda e Irma, ¿m? Esta instalación en Tennessee, en Estados Unidos, mirad cómo juega otra vez con la luz, con el reflejo, con la conexión entre los personajes, ¿no? Esas miradas frente a frente, tú te sientes parte, pero una contemplación desde lo exterior. Aquí no podrías caminar hacia el centro del agua, estar en medio de esos dos hablantes y comunicadores silenciosos que parecen decirse todo con la mirada, aun cuando los párpados estén cerrados, ¿no? Decía que otra maravillosa obra es Los Tres Alquimistas, año 2018, instala estas esculturas en Porquerols, ver la instalación de las obras, ver la cara de Jaume Plensa en algunos de las piezas, ¿no? Visuales que se han hecho, de los documentales, es ver a un padre durante cierto tiempo en tensión, ¿no? Cómo son transportadas en helicóptero, los tirantes, la fase de montaje, porque para él tienen vida, ¿no? Y la obra desde el momento en el que se crea hasta el momento que llega al lugar para el que va a ser destinada o en el que va a estar de forma temporal, es una pieza viva, sufre, siente, se asoma al mundo, al espacio, así que yo creo que si fuera escultura y de repente abriera los ojos, ¿no? Esta pequeña alquimista, contemplar ese bosque de pino, ¿no? de vegetación mediterránea, pues qué mejor lugar para poder quedarte, ¿no? Porque claro, obviamente en la escultura hay algo etéreo, hay algo poético y lírico en la obra de Jaume Plensa, pero a la vez el material tiene esa parte de peso, ¿no? De pie, de raíz, de densidad, bien entendida, no como algo denso, ¿no? Sino como algo telúrico. Los Tres Alquimistas es una escultura que se fue creando, él comentaba, como la construcción, en general concibe así su trabajo, la construcción de un jardín, ¿no? Tú vas sembrando una idea, vas cuidando, vas trasplantando, la obra crece y después debe sobrevivir en una ciudad llena de ruido, de gente paseando en medio de la naturaleza, pero sobre todo en la naturaleza las piezas establecen una conexión muy particular, ¿no? Muy lírica también, porque además intervienen en ella, ¿no? Van modificando con la luz, la lluvia, el viento, le crean una pátina que tiene relación con esa huella de la piel que decíamos antes, ¿no? Tu piel se transforma, las cicatrices, las heridas, los lunares, las manchas, hablan de historias, hablan de paso de los años, pues lo que ejercen estos agentes externos sobre la superficie de la escultura es algo similar. Y a Plensa no le duele, ¿no? Ver esas hijas e hijos vivir. De hecho, ya os comentaba que para él es importante el poder tocar o acariciar las esculturas porque no concibe la vida sin el tacto, ¿no? Él llega a decir, en mis dedos tengo los ojos, ¿no? Y muchas veces increpa tímidamente a los museos, llega a decir que parecen más fortalezas
que lugares que se expandan hacia la sociedad, por ese no dejar abrazar y tocar a las esculturas, ¿no? Llega incluso a comentar que a las esculturas en los museos les falta corazón, así que el poder dejar una obra en medio de la naturaleza es importante, porque de hecho la naturaleza forma parte de su obra también. Fijaros en este El corazón de los árboles 3, que instala en la Bienal de Shanghái en el año 2012. Son autorretratos suyos, abrazando troncos reales, pero no puede haber conexión más evidente con esa parte de la raíz de la tierra, el lenguaje, el individuo como ser no aislado, sino particular en su propio espacio, pero a la vez que forma parte de un conjunto y de una sociedad. Y veis que esto también se transmite en piezas de dibujo, ¿no? Existe una conexión potente entre obras como Paisaje 6, como Paisaje 2, esa relación de el ser humano con la naturaleza, ¿no? Esa conexión del ser humano como raíz del propio árbol que germina, ya sea una obra, ya sea la vida, son obras bellísimas, ¿no? Muchas veces trabaja, no sé si en estas piezas en concreto, pero en otras esferas que ha hecho en torno a los derechos humanos, trabaja con un papel japonés de un gramaje determinado que absorbe, ¿no? El pigmento, el spray de una manera concreta, porque veis que deja caer, ¿no? Ese goteo que recuerda a las elongaciones de las esculturas que hemos visto con anterioridad. Pues llegamos así a otro de los apartados que me parece sumamente interesante, que es el espacio. Jaume Plensa llega a decir, la escultura es un lugar al que siempre puedes volver, ¿no? El espacio es fundamental para él. El espacio como lugar, como hogar, como ser. Hablamos de, primero, espacio público, espacio común, espacio social, ¿no? Y de crecimiento. Y después como espacio individual. Y eso tiene que ver a la vez con el interior individuo, exterior sociedad, ¿no? Y con algo que él llega a decir también en algunos de sus escritos, yo conmigo hacia mí para entender a los otros, ¿no? Esa es la vía de conexión y de trabajo, aunque también haya ideas y conceptos determinados. Bueno, pues ese espacio que muchas veces tendemos a ver como límite, como lugar delimitado, como coordenada, se trabaja desde esa perspectiva en una pieza como Where Are You, que formó parte del Snow Show, es una colaboración con Normas Foster para los 20 Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Turín, en Italia, ¿no? Pero vamos a algo más poético en el sentido de que no es cuantificable, ¿no? Sino que tiene que ver con lo cualitativo más que con lo cuantitativo. Seven Deities of Good Fortune es una instalación que se lleva a cabo en el año 2000 en Tokio, Japón, y que gira en torno a las 7 divinidades de la buena fortuna, ¿no? Lo que Jaume Plensa pretendía era poner en un espacio público, un lugar por el que pasa gente, crear a la vez un espacio-lugar en el que la gente pudiera estar, ¿no? Y que recordara al hogar, a la casa, a la madriguera, ¿no? al nido. De ahí la presencia de esos es cristal transparente, no juega con la luz y el color, pero veis que tiene una estructura como de ladrillo, ¿no? Pero a la vez no es algo cerrado. Son estructuras abiertas donde se podía sentar, comer, descansar, ¿no? Y de hecho el nivel de interactuación que se dio entre los ciudadanos, ciudadanas y estas obras fue óptimo, podríamos decir. Porque Plensa tiene una gran habilidad para vivir la ciudad y encontrar el mejor lugar para una obra, ¿no? Y sobre todo para quien vive en esa ciudad y va a vivir la obra. Porque no es un escultor que busque el monumento, ¿no? Crear algo de escala grandiosa, grandilocuente, no. Él se mueve en el territorio de lo pequeño, en el territorio de lo humano, en el territorio de la escala, ¿no? del ser humano. Y yo creo que al menos para mí, es uno de esos elementos, parte de esa magia que encuentro en los artistas que he mencionado, los escultores que he mencionado al principio. Y obviamente hay una relación, una conexión entre esa estructura mucho más occidental del ladrillo, la pared, el muro,
con lo oriental, ¿no? Su aproximación a esa forma, por parte de esa cultura, de entender la espiritualidad, la relación entre ser humano y naturaleza, entre individuo o grupo, ¿no? La forma que ellos tienen de moverse por el espacio público, pero veis que se crean lugares en los que estar, ¿no? A través de esta obra de arte. Y eso me resulta maravilloso. Otro de mis artistas favoritos es Hundertwasser, que habló mucho de espacio público, de la toma de la ciudad por parte de los ciudadanos, de los edificios y las casas por parte de quienes los habitaban, de introducir la naturaleza en la arquitectura. Quiero dedicarle también una conferencia. Y son reflexiones que no es ya que no hayan muerto, es que son de plena vigencia. Se están creando ciudades en las que no se tienen en cuenta a los ciudadanos, no os digo ya a los niños pequeños, ¿no? Plazas que antes tenían bancos y fuentes, el agua ha desaparecido, el arbolado también, vemos grandes placas de granito, ¿no? Son estructuras o espacios fríos, diáfanos, donde eso sí, cada vez que llega algún evento navideño y otros etcétera, enseguida aparecen casetas para vender todo tipo de productos, ¿no? Todo tiene que ver con esa parte de venta, ¿no? Y de producción y de capital y de dinero. Pero estamos perdiendo los espacios públicos, las plazas, los parques, la pregunta al ciudadano de qué se quiere hacer con su espacio público, las terrazas, ¿no? De bares, etcétera, que van ocupando zonas de calle que antes eran nuestras, o de los niños que estaban jugando a la pelota. Era otro bullicio, era otra manera de vivir la ciudad. ¿Qué tipo de metrópoli estamos generando? Y entonces, esta propuesta de Plensa me parece no solo estética y poética, sino también sumamente humana, y ya digo alejada, ¿no? De lo majestuoso, del monumento. Él busca y se mueve en otra dimensión. Y veis que la obra de Seven Deities of God Fortune bebe también de piezas anteriores. 2003, Sogno in bianco e nero, ¿no? Estructura un poco de ladrillo a través de esa especie de toque de vidriera, ¿no? De los panelados del estaño, etc. Winter kept us warm, el invierno nos mantuvo calientes, templados, podríamos decir, que juega también con la caja, el entrar en el espacio, la luz, la transparencia, el acoger al individuo. Hay una coherencia, ¿no? Que comentaba al principio. Él lo vio en esa retrospectiva del MACBA, perdón, pero hay una coherencia potente en toda su producción. Y una pieza magnífica, quizá también de las más conocidas, creada en 2004, es este Chicago Chrome Fountain en el Millennium Park de Chicago, en Estados Unidos, donde veis que esa estructura como de vidrio, ¿no? Panelada, vuelve a estar nuevamente, pero no puedes entrar, sino que la obra crea una relación con el individuo desde lo exterior, no desde lo interior, convirtiéndose en una fuente, esa especie de caño de chorro. De hecho, Plensa llega a decir que es una pieza muy gótica porque le recuerda a las gárgolas, ¿no? Y a esa posibilidad de dar la vida a través de la boca y dar la vida a través del agua, que es un elemento que a él le fascina. Ahora veremos por qué. Él trataba de devolver al espacio público lo social, ese punto de plaza, de ágora, de reunión, de encuentro. Era la primera vez que Plensa utilizaba la alta tecnología porque lo que hizo fue fotografiar a 1000 ciudadanos, sus rostros, ¿no? Que van proyectándose en esta y en otra estructura que es justo frente a frente. Y por fin utilizaba, decía, la alta tecnología, pero aplicada a lo público, aplicada a lo social. A mí eso me recuerda un poco a Bill Viola, ¿no? Cómo puede jugar con medios tecnológicos punteros, pero poesía, lirismo, misticismo están presentes, o por lo menos esa dimensión de lo humano. Y usó la tecnología para filmar las caras y para proyectarlas, obviamente, ¿no? Es una pieza de gran sensibilidad y sobre todo muchísimo respeto y muchísimo amor por el espacio público y por los ciudadanos que no es ya que lo habiten o se muevan en él, es que son dueños de ese lugar, ¿no? Es lo que se nos está olvidando. Esa calle es nuestra para respetarla, cuidarla, y la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, ¿no? Pero es una intervención esencial, es una intervención natural. Él trabaja sintiéndose parte, ¿no? de esa ciudad, de Chicago, de esa zona en concreto.
Plensa dice que sus intervenciones en el espacio público él no necesita justificación, ¿no? Porque lo que quiere es llevar el arte para llenar de belleza un espacio y una comunidad, y desde luego lo consigue, porque veis que genera ese lugar de plaza, lugar de encuentro, de diálogo, de mestizaje, de igualdad, con guiños a diferentes culturas, a diferentes maneras de entender la vida, ¿no? Que se agrupan en torno a este lugar, pero que es que aparecen también las caras, ¿no? Proyectadas y esa presencia del agua. ¿No? Plensa dice que cada individuo es una geografía en sí misma, ¿no? Limitado por tu propio cuerpo. Podríamos ya entrar también en otros derroteros, ¿no? De razón, etcétera. Pero llega a describir al ser humano como una isla con un perímetro. Está delimitada, pero habita en un océano común, que es el grupo o la sociedad. Y por lo tanto el océano es el elemento de unión. El agua es un fluido que une, viaja, es ciclo, nos da un origen común. Pueden estar lloviendo gotas, ¿no? En nubes que pasan, que proceden de la evaporación de agua de lagos, mares muy lejanos. Y además es un elemento muy físico. Se toca, se siente, permite jugar. O sea, la interacción sobre todo de los niños, niñas, los más pequeños, fue directa, ¿no? Invita al juego, al tocar, al participar, al divertirse, al sentir que la obra es tuya, ¿no? Y que es parte de ese lugar con el que te sientes ligado, tu ciudad de nacimiento y otros etcétera. Pero sobre todo también es que a mí hubo una anécdota que me hizo mucha gracia y es que Plensa tiene cierto problema con el agua. Él llega a decir que no puede flotar ni puede elevarse, ¿no? Es como una especie de ser pesado y rotundo. Hasta que unos amigos le llevaron al Mar Muerto y por fin consiguió flotar. Y él llega a decir que lo que sucedía no es que no supiera flotar, es que no había encontrado el mar adecuado, ¿no? Y se sintió sumamente feliz cuando pudo hacer esto, porque encontrar tu lugar adecuado, el grupo, el sitio en el que te puedes desarrollar, en el que eres tú, es algo importante. ¿No? Fijaros cómo cambia también en función de la estación del año. Es una pieza maravillosa. Otra, Ojijima Soul, creada en 2010 en esa pequeña isla de Japón, es una intervención en un antiguo pueblo de pescadores que quería que la isla tuviera un resurgimiento económico, ¿no? Y entonces llaman a Plensa que crea un pabellón muy pequeñito en el que se venden los tickets del ferry, es un centro también un poco de información turística. Por él van a pasar toda persona que llegue a la isla o salga de la isla, ¿no? Y de hecho hoy en día es un lugar, bueno, escogido incluso para poder casarse, celebrar una boda, hasta qué punto él estudia el lugar, él estudia a sus gentes, él entrega una pieza que va a ser regalo, ¿no? Que se va a integrar con ese espacio y con su cultura, con el día a día cotidiano de las personas que lo habitan. Hay un componente, en cierta forma, de amor y sirva esa palabra como pretexto para imbricar, establecer conexión con otra pieza curiosa, Love Sounds. Esta imagen pertenece al libro de Love Sounds que él publicó, pero que fue una obra que se expuso en Hannover, una instalación, en la que Plensa graba el sonido de su sangre, ¿no? De su latido, de su corazón, de su sangre, y entonces la gente podía escucharlo en el espacio. La sangre nos remite a herida, a dolor, a sufrimiento, pero para él la sangre es como la savia de un árbol, tiene que ver con la vida, ¿no? Y de hecho él cuenta que una pareja de seguridad que trabajaba en el espacio en el que se hizo la instalación le llegó a decir que una pareja hizo el amor dentro, ¿no? de la sala. Y él aplaudía esa emoción, el poder ver la obra viva, que realmente se integra y seduce a quienes la contemplan, entran en ella y forman parte de ella, ¿no? Hay una frase que a mí me encantó investigando, leyendo, documentándome para poder hacer esta charla, y es que Plensa dice, para mí mi país es el corazón, es el amor entre dos personas, ¿no? Ese concepto de territorio y de lugar que tiene que ver con lo invisible, ya lo mencionábamos antes, y sobre todo con aquello que no se puede medir, no se puede en muchas ocasiones sí palpar, porque está la piel, está el tacto, está la caricia, ¿no? Al ser al que amas, pero es el lugar que se escapa, ¿no? De todos esos límites y todas esas
barreras de lo físico. Y en ese amor y en ese acto de amor, otra de las piezas que a mí me parecen maravillosas, porque hay una proyección de lo social que no de lo político, es la obra Dream, Sueño, que crea en el año 2009 para la localidad de Sutton Manor en Liverpool, Gran Bretaña. Sutton Manor es uno de los pueblos mineros que se vio sacudidos por la crisis de la minería con la llegada a la política de Margaret Thatcher y una nueva reestructuración de la economía de Inglaterra y de Gran Bretaña en general, ¿no? Esa crisis llevó al paro a muchísimas de las personas que vivían en esa ciudad, familias enteras, y en medio de esa situación de desesperanza y bueno, de un momento maltrecho a nivel económico, decidieron encargar una obra a Plensa, ¿no? Él contaba que, claro, estuvo viviendo en aquel pueblo durante cierto tiempo, tomando pintas, ¿no? con los habitantes de esa localidad, y uno de los mineros le llega a decir, he vivido varias crisis y todas son temporales. Bueno, esta frase creo que se la dijo a la prensa. He vivido varias crisis y todas son temporales. El arte, sin embargo, es eterno, ¿no? Y para Plensa ver un pueblo devastado por la crisis minera, decir esto, valorar así el arte, ¿no? Y el peso social y de belleza que el arte tiene y de cambio, ¿no? Le hizo llorar. Él incluso dice, si el éxito existe, debe ser algo muy parecido a esto, ¿no? A lo que él sintió al escuchar a aquellas gentes humildes. Y entonces les entrega una obra que busca devolver el orgullo a la comunidad, trabajar con la dignidad, con la autoestima social, pero sobre todo convertirse también en una inversión de esperanza y de futuro, ¿no? Para todos aquellos que vayan visitando esa pieza colosal que veis surge literalmente de la tierra, de la mina, ¿no? Porque otro de los momentos que Jaume Plensa describe es una de esas conversaciones que tuvo, ¿no? Con un minero que le llega a decir que cuando estabas allá abajo la oscuridad era tan profunda que la luz se convertía en sueño. Por eso él escoge ese título de Dream, sueño, ¿no? Y es una figura de una niña con los ojos cerrados, esos párpados sutiles, en actitud de ensoñación. Todo puede pasar a esa joven, ¿no? Hay un carácter positivo, el blanco, la mezcla con la naturaleza. Esto nos lleva a resolver una de las preguntas que habíamos planteado en cierto momento. ¿Por qué niñas? Plensa dice que es ese momento exacto, él escoge a modelos que están en ese momento exacto en el que ya no son niñas pero tampoco son mujeres. Entonces es un reflejo del devenir de la vida, de la esperanza, del futuro, pero también del pasado y de la memoria. Porque para él el devenir de la humanidad y de la sociedad humana, de las sociedades humanas, sobre todo siendo un hombre tan ligado a la cultura mediterránea, tiene mucho que ver con la figura de la mujer, ¿no? La mujer ha mantenido unida a la historia, es el hilo conductor para Jaume Plensa, es el pasado, es el elemento que nutre y que une a la familia, ¿no? Frente al hombre, que es acción y es presente, ¿no? Y sobre todo pone sus ojos en culturas, no sé si matriarcales, porque realmente matriarcado no se puede hablar, tiene más que ver con matrística, ¿no? Pero sí con ese peso de la madre como centro, ¿no? Y de ahí que lo femenino también sea perenne, podríamos decir, en toda su obra, sobre todo en este tipo de piezas, esos rostros inmensos, ¿no? Que van brotando de la tierra o dependiendo del lugar en el que sean colocadas. Y maravillosa este Ollar nos meus sueños a Wilda, instalada en el año 2012 en esa ensenada de Río de Janeiro, en Brasil. Es una escultura que estuvo allí con carácter puntual, temporal, y que produjo, ¿no? Una reacción muy interesante, porque cuando por fin bueno, por fin, cuando se quitó de aquel lugar, se creó un vacío, la gente estaba afectada, la echaba de menos, quería contemplarla, ¿no? Con sus ojos, la línea de horizonte, la marea subiendo, influyendo en esa muchacha dormida, que en este caso brota, nace, ¿no? de las aguas y que lleva al artista a reforzar esa idea de cómo, hasta qué punto el arte puede establecer lazos de unión, ¿no?
y sobre todo generar emociones y sentimientos fuertes y poderosas en las personas que quieren dejarse llevar por una obra. Pues bien, decíamos que hay un espacio entendido como espacio público, como lugar exterior, que nos lleva también hacia el interior, ¿no? Y hay otro espacio, que es el espacio individual, personal, que tiene que ver con el hogar. Y para Jaume Plensa, uno de sus hogares es su estudio, es el mar Mediterráneo. Él se define, ya lo decía, como netamente mediterráneo. Ha vivido en otras ciudades, pero en ninguna se ha encontrado a gusto, ¿no? O acogido igual que en Barcelona, igual que en Cataluña, cerca de ese mar, que además es que es conexión entre culturas, elemento, ¿no? Con una carga histórica y de pasado maravilloso. Es un lugar al que volver, ¿no? Él destaca también que a veces no es solo importante el saber dónde se va, sino el saber a dónde se regresa tras un viaje, ¿no? Como puedes sentarte en el sofá de tu casa a paladear y rememorar todo aquello que has vivido, deshacer los recuerdos que te traes, plasmarlos en una hoja a través de palabras, ¿no? Y también tiene algo que ver con el Mediterráneo, con ese hogar que es casa, ¿no? Sus seres queridos. Él dice otra frase preciosa que entiende como espacio. Si la cultura, o sea, la escultura es un espacio al que volver, él entiende también como espacio el hueco de la mano de un ser amado, ¿no? Ese, decía Pessoa, pon la piedra en tu mano solo para saber que cabe en tu mano, ¿no? Esa medida de lo pequeño y lo inmenso a la vez, de lo diminuto y lo que es universo. Y realmente sí, la mano de un ser querido puede ser tu hogar y el lugar al que regresar, ¿no? Y de hecho hay veces que perfila que quizá por esa conexión, ¿no? Con lo mediterráneo no se comprenda del todo su obra, porque forma parte de unas raíces, de una cultura física de contacto, ¿no? Aunque haya puntos comunes, no se centra en la nacionalidad, hay una identidad cultural determinada, pero esa parte de memoria que pertenece a un lugar y a un espacio común, porque desde luego el paisaje nos determina y los lugares nos determinan, ¿no? Pero para Plensa también es fundamental, decía, su taller, su estudio, su lugar de trabajo que está en Sant Feliu de Llobregat. Él se define como artista de polígono, un poco para equilibrar que le llegaron a llamar artista de rotonda, porque claro, Sant Feliu de Llobregat, o sea, es un lugar a las afueras, es un lugar sin valores añadidos, sin carga de belleza, para eso está él también, para transformar ese espacio y crear belleza, ¿no? Desde ese lugar de extrarradio, de polígono, fuera de lo que sería estético. Pero desde luego no solo un lugar en el que se encuentra, sino que es una extensión de él, ¿no? Sucede algo parecido a cuando creas. Mostrar una pintura, mostrar un dibujo, mostrar algo que tú has hecho, en lo que te proyectas, en lo que pones muchísimo de ti, da cosa, da coraje, porque te estás exponiendo. Mostrar el lugar de trabajo para Plensa es algo parecido a invitarte a entrar en él, ¿no? Y en cierta medida casi entenderle mejor, sin palabras, solo contemplando las obras, su forma de trabajar, cómo se mueve en ese lugar, lo que hace, que pasar horas y horas charlando, ¿no? Uno de los lugares importantes. Bueno, pues llegamos a otro de los bloques, ¿no? Que en este caso es tiempo y memoria, y que nos llevan a entender que para Plensa las esculturas son, lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Con otras palabras quizá, pero casi como seres vivos. Ese acompañar en la instalación, en el salir del taller, en el envolver, en el crear, en cómo la obra se enfrenta al mundo real, como una especie de hijo, ¿no? Que se independiza con las alegrías y las penas que esto conlleva, porque al ser un ser vivo, ¿no? Va a tener unas vivencias, una experiencia, viene de un hogar determinado, está rodeado de unos afectos determinados y más que va a tener en ese paso del tiempo que va a ser su vida o su existencia. Una de las piezas que nos pueden llevar a reflexionar sobre esto es Behind the Walls,
instalada en el año 2018 en el Rockefeller Center de Nueva York, en Estados Unidos, que vuelve a ser una reflexión poética, ¿no? En un lugar urbano, de frenesí, de ritmo, de ruido, la aportación de esa quietud, de ese silencio. En este caso, las manos no tapan la boca, sino que tapan los ojos. Hay toda una presencia en la historia del arte de la ceguera como elemento que permite ver la luz y la realidad, y desde ahí se trabaja. La escultura fue montada prácticamente en una noche y emociona mucho ver en los documentales cómo reacciona la gente cuando de repente la tarde anterior no había visto esta pieza y contempla, ¿no? Esta escultura de Jaume Plensa, se empiezan a hacer fotos, a rodearla, a contemplarla, cambia tu camino diario a la oficina, tu manera de transitar por el espacio, de contemplarlo, te obliga a dejar de mirar la acera y mirar hacia arriba, ¿no? Y sobre todo ese parar en silencio a contemplar y plantearte cosas que en ese frenesí pues no siempre se quiere ver. Es nuevamente la imagen de una niña, además el hecho de que no puedas ver la continuación de los brazos, ¿no? Como esas manos flotando, más allá del juego de la adivina quién soy, ¿no? Es un apartar uno de los sentidos fundamentales y con los que más trabajamos. La presencia, ya digo, de lo visual en una cultura como la actual es presente, omnipresente, casi tiránica, podría decir. Nos estamos olvidando de otros sentidos. Tú puedes cruzar la calle escuchando si vienen coches. A ver, no invito a nadie a que cierre los ojos, pero el tacto, ¿m? Esas manos que van a la cara, la información que te llega a través de esos otros sentidos es mucho más animal, es mucho más natural. La vista tiene algo de intelectual, ¿no? Y no es tan telúrica como otros sentidos. Decía que en ese trabajo con los rostros de las niñas son muchas las que podríamos nombrar: Ana, Julia, Laura, Carlota, Ruiz Ruiz, Duna, Sana, creadas en años distintos. Hay un volver a los orígenes del mundo en el tratamiento de la propia pieza, ¿no? Trabajar en fundición, el hierro fundido, el enfriamiento, el tratamiento después con resinas, polvo de mármol y otros etcétera. Todas las modelos, ya comentábamos, son muchachas. Jaume Plensa realiza muchísimas fotos, ¿no? Y después va jugando a deformar, a alargar esos rostros para romper también un poco con la visión constante y omnipresente de la frontalidad, ¿no? Esas piezas tienen ese punto universal, es una belleza detenida en el tiempo, ¿no? Atemporal, y que nuevamente los blancos colocadas en medio de esas plazas, Julia, en medio de esa plaza de Colón, ¿no? Cómo se ha modificado ese espacio, cómo es imposible pasar por allí y no mirarla, ¿no? Pese a que tiene la escultura de Colón, pese a que tiene el monumento, vamos, pese a que está esa inmensa bandera de España, las tres calaveras que tenemos, la Biblioteca Nacional, o sea, referentes también con un pasado histórico artístico, pero se ha convertido en el centro de atención de ese espacio. Y es una invitada más que bien recibida, aplaudida, celebrada y querida, ¿no? Tenés desde aquí otras perspectivas. Es verdad que es un espacio complejo porque siempre hay algún elemento como excesivamente urbano, ¿no? Que se va cruzando con su rostro, pero cómo invita, ¿no? A ese pararse, ese escuchar, ese vivir la zona común y conocida de una manera diferente. Ya veis que no todas se colocan en ciudades, algunas están en lagos, en parques. No es land art, pero hay una relación importante cuando se da con la naturaleza, cuando se da con el mundo urbano. En cualquier caso, siempre modifican el espacio y son modificadas por modifican al paseante y espectador, ¿no? Te llama la atención el buscar la mejor perspectiva por esa deformación que decíamos de la frontalidad, cómo se comprime, ¿no? El volumen. En ocasiones desaparece la transparencia, desaparece el vacío, son piezas opacas, ¿no? Son piezas más densas, más pesadas, pero veis que Carlota, ¿no? Se funde perfectamente
con toda esa fachada del Museo Hermitage en San Petersburgo. Aquí tenéis Louvre, es una obra de colección privada ubicada en Bélgica. Magnífico juego con todas esas flores, ese aire también oriental, no sé si japonés, muy poético, muy estético. Y ese juego con lo humano y el equilibrio a través de la deformación lo veis en trabajos como Eternity is in Love del año 2007, Slumberland 7, Ana B del año 2014, como juega también a modificar la perspectiva del rostro, como si lo desenrollaras, ¿no? Y jugaras a aplanarlo, aquí lo alargaras, ¿no? Deformaras, lo hicieras más delgado y rompieras los volúmenes y los planos. Y para acabar, deciros que dentro de ese mundo, de ese universo, de ese artista polifacético que es Jaume Plensa, si visitáis su página web, ya os prometí al principio que iba a volver a rogaros encarecidamente que lo hagáis. Este es un pantallazo, ¿no? de esa página web. Podéis buscar en esta pestaña de trabajos y proyectos. Hay distintos apartados, escultura, dibujo, proyectos para espacio público y uno muy interesante que es el del teatro, porque él también ha participado, mirad esa cortina de letras, en la creación de escenografías, ¿no? Hay otra anécdota que a mí me pareció fascinante cuando la leí y es que Plensa menciona que cuando a Rodin le encargan la escultura de Balzac, de la que hablamos en nuestra conferencia, y le preguntaron si necesitaba algún tipo de información, ¿no? para poder crearla, él les pidió conocer a su sastre, ¿no? Algo que habría sorprendido a cualquiera. Plensa inmediatamente entiende que es porque quiere entender el volumen de su cuerpo, ¿no? Porque al final una escultura, un retrato es como crear la segunda piel de alguien que vivió, ¿no? Lo que os decía, esta mirada no la tiene cualquiera, no todo el mundo llega a esas reflexiones. Nuevamente no lo digo desde un carácter elitista, sino que es una forma de ver el mundo, de contemplarlo, de preguntarle, de escuchar la respuesta, de interpretarlo, de relacionarse con él muy distinta. Así que bienvenidos sean artistas como él que nos ayudan a no olvidar que la belleza está ahí, a ver el arte como refugio y lugar abierto al mundo, como esperanza, como bastión, ya lo decía, la belleza como elemento de revolución, y de hecho es que no son solo sus obras, ¿no? Son sus palabras. Casi podríamos decir que hay un tercer espacio de Jaume Plensa, en Jaume Plensa, que ya no es el lugar público o el hogar, sino el de dónde viene, ¿no? El espacio que significa él mismo a través de lo que crea y a través de lo que dice. Llega a decir que el arte nunca ha sido para él una forma de vida, sino que se da cuenta de que quería vivir para eso, para el arte no lo escogió, el artista no elige o no se elige ser artista, es algo inevitable, ¿no? Otra de las intervenciones, de las frases que leí, dice: lo esencial es intentar ser lo más parecido a lo que eres. No es nada fácil, ¿no? Incluso la información nos uniformiza. También maravilloso, una frase con la que quiero cerrar, una reflexión, le llegan a preguntar si cree que la belleza está devastada y él responde: absolutamente, pero no me afecta. Yo he reivindicado el retorno de la belleza en el día a día de la gente porque creo que la belleza es revolucionaria, ilumina el mundo y la vida. Pues con esas palabras os dejo, terminamos. Espero que os haya gustado la charla, la conferencia, como siempre un placer, y nos vemos o escuchamos en la siguiente.